Ajá, gente, buenas noches por aquí. Feliz noche para todos. Feliz noche. Pastor Christopher, bendiciones, saludos. Rosángelis, mi hermana, bendiciones, saludos. Estamos por acá, mi gente, estamos por acá la noche de hoy. Estamos agradecidos con el Señor por esta gracia concedida por el Eterno de poder estar acá. Tenía muchos días sin subir por acá, pero acá estamos. Acá estamos, estaremos compartiéndoles una palabra de parte del Señor. Así que bueno, feliz noche para todos. Bendiciones a Jenny, a Miguel, la pastora Neleisis, bendiciones, Michelle, bendiciones. Toda la gente que se va pegando por allí, Dailín, el pastor Luis, Pedro Luis, pastor, bendiciones. Está el primo John Neighbor Reverón, bendiciones, saludos. Tremenda oportunidad la que nos ha dado el Señor la noche de hoy. Estamos felices y contentos de poder estar por acá. Y bueno, estaremos compartiendo la palabra. La gente que me sigue desde hace tiempo saben que cada vez que subimos por acá es para compartir alguna palabra. Estaremos compartiendo palabra de ánimo, estaremos compartiendo palabra poderosa. Así que bueno, usted puede detenerse, puede quedarse allí un rato con nosotros. La pastora les envía saludos, les envía bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. En Dios confiamos, señores. En Dios confiamos. Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Y sé que las crisis que Dios permite, sobre todo para los hijos de Dios, las crisis que Dios permite son una oportunidad. Y yo sé que este año, en medio de todo lo que pueda acontecer, yo sé que nosotros veremos la gloria del Señor. Y estoy totalmente convencido de que este año será un año poderoso, por encima de todo para la iglesia del Señor. Nosotros estamos destinados para ver la gloria de Dios en este año. Nosotros estamos destinados para ver la gloria de Dios en este año. Lo voy a repetir, estamos destinados para ver la gloria de Dios en este año. No lo dé por perdido, porque vamos a ver la gloria de Dios en este año. Veremos la mano de Dios este año. Veremos al Dios de Israel ir delante de nosotros como poderoso gigante. Yo siempre he tomado las dificultades como una oportunidad que Dios me presenta. Y sé que este año será un año para crecer. Este será un año para extender el reino. Este será un año para ver la mano de Dios operar en cosas que humanamente son imposibles. Así que no entre en pánico. El Dios que le llamó sigue estando sentado en su trono. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de ser Dios, señores. Así que les bendigo a todos. Saludos a Brisel, saludos a mi hermano Miguel, saludos al pastor Richard Guevara, que es un gran amigo. Saludos a la hermana Yolimar, saludos a
mi hermano Julio César. Bendiciones a Francis, que está por allá en el estado Lara. Bendiciones, saludos. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted me puede escribir. Bendigo la vida del evangelista Denis, que es un amigo también. Estamos agradecidos con el Señor. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos con el Señor. Yo sé que a esta hora la gente lo que ve es la crisis. Yo sé que a esta hora la gente, muchos están llenos de incertidumbre. Yo sé que hay mucha gente invadida por la duda y por los acontecimientos que están en pleno desarrollo, pero este año será el año donde veremos la gloria del Señor. Estamos destinados para ver la gloria de Dios en este año. Estamos destinados para ver la mano de Dios operar de manera sobrenatural. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Así que no se turbe, no se angustie. Estamos en nuestra mejor temporada, señores. Estamos en nuestra mejor temporada, señores. Yo estuve recordando que cuando vinieron los tiempos de la pandemia en el año 2020, recuerdo que en la iglesia el mejor año que nosotros tuvimos fue en la temporada de la pandemia. Las crisis siempre son una oportunidad. Las crisis siempre son una oportunidad. Dios toma las crisis para mostrar su gloria. Dios toma las crisis para demostrar a los hombres que Él sigue siendo fiel y poderoso para cumplir en nuestras vidas todo lo que Él ha prometido. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de ser Dios. Así que bendiciones a toda la gente que se va pegando. Bendiciones. Feliz noche. Hay una palabra que les quisiera compartir esta noche que sé que le va a ayudar. Sé que le va a bendecir en gran manera. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. No lo dé por perdido. Dios lo va a rescatar. No lo dé por perdido. Dios va a mostrar su gloria. No lo dé por perdido. Dios lo va a rescatar. No lo dé por perdido. Dios va a responder a su oración. No lo dé por perdido. Dios va a abrir las rejas de esa cárcel. No lo dé por perdido. Dios va a mostrar su gloria en ese momento, en esa dificultad. No lo dé por perdido. Dios va a restaurar esa relación rota. No lo dé por perdido. Dios va a mostrar su gloria, señores. Dios va a demostrar su gloria. Y sé que muchas veces como que Dios va operando contra la lógica de los hombres. Porque siempre le estamos buscando la quinta pata al gato. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre queremos razonar cuando vienen los momentos de dificultad. Siempre queremos tomar la calculadora para sacar nuestras propias cuentas. Pero Dios toma las dificultades para Él mostrar su gloria. Gloria al Señor. No vea esta crisis como una crisis. Vea esta crisis como una oportunidad. Ve esta crisis no como una crisis, porque los verdaderos hijos de Dios no estamos en crisis. Los verdaderos hijos de Dios estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos todo lo necesario para que este año sea el mejor año de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Cuando las crisis vienen, la gente se pierde. Cuando la crisis viene, ya vamos a entrar en la palabra. Cuando la crisis viene, la gente se turba. Cuando la crisis viene, la gente entra en angustia.
mi amado, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Y por eso quisiera hablarle específicamente y rápidamente, porque vamos a estar solamente un momento, en el libro de los Hechos, capítulo 12. Y vamos a ver cómo Dios nos va a tomar, porque Dios va a responder a la oración de un pueblo. Por eso no lo dé por perdido. Dios va a intervenir en ese conflicto. A causa y debido a la oración suya, Dios va a manifestar su gloria. No lo dé por perdido. No vea que ya no hay rescate para esa persona. Debido a la oración suya, Dios va a manifestar su gloria. Escuche lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 12. Le voy a compartir breve y rápidamente. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aunque Pedro estaba custodiado en la cárcel, sin embargo, la iglesia hacía oración sin cesar a favor de él. Y este es el típico caso. Quiero que oiga, porque va a ser solamente un breve instante que voy a hablarle, un breve momento. Este es el típico caso donde generalmente la gente da las cosas por perdidas. Fíjese que aunque Pedro estaba custodiado en la cárcel, la Biblia dice, escuche esto, que esto es un misterio y es algo que usted debe tomarlo, porque la oración trasciende. Más allá de los muros de piedra y de cemento, más allá de las celdas oscuras y de los barrotes de acero, la oración trasciende todas las cosas. Y generalmente cuando oramos, generalmente cuando estamos en esa intensidad de oración, no estimamos cuánta influencia se puede llegar a ejercer cuando estamos en esa intensidad de oración. La oración trasciende. Quizás usted lo dio por perdido, porque la Biblia dice que Pedro, y escuche que esto es tremendo, porque la Biblia dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estaba custodiado en la cárcel. Pero a pesar de los acontecimientos manifestados en aquel entonces, a pesar de la persecución y de la presión del momento, la Biblia enseña en Hechos capítulo 12 que la iglesia comenzó a orar sin cesar a favor de aquel que había sido tomado y llevado a la cárcel. Se entregaron a la oración, se entregaron al clamor. Entonces fíjese
porque la oración que este grupo de creyentes comenzó a hacer en la sala de una casa provocó algo que posiblemente ellos mismos no estaban esperando. Porque lo inesperado ocurre cuando clamamos a Dios, señores. Lo que humanamente consideramos como algo imposible, es que lo imposible se torna a lo posible cuando nos entregamos a una vida de oración. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Dice el verso 6. Escuche. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Algo aconteció esa noche. Algo aconteció esa noche. Mientras la iglesia estaba en la sala de una humilde casa orando, algo aconteció. Algo aconteció. Algo aconteció. Algo aconteció. Por eso, no lo dé por perdido. Usted debe orar. No lo vea como un caso imposible. Entrégueselo en oración al que tiene respuesta para los casos que humanamente son imposibles. Porque hay casos que humanamente no tienen respuesta. Pero Dios, debido a su oración, puede dar un sí donde la justicia de los hombres ha dicho que no. Porque la oración revierte los pronósticos y los diagnósticos. Lo voy a repetir nuevamente. La oración revierte los diagnósticos y los pronósticos. Aunque humanamente nosotros podamos percibir que los pronósticos son adversos y contrarios, Dios los puede revertir debido a nuestra oración. Gloria al Señor, porque cuando entramos en el campo de la oración profunda, bendito sea el nombre de Jesús, cuando entramos en el campo de la oración profunda, entonces donde la ciencia médica ha dicho que no, Dios dirá que sí, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si hay un momento, que nos invita a nosotros a entrar en esa dimensión de oración profunda, es este momento. Por eso comencé diciéndole que este año será un año donde usted y yo veremos la gloria del Señor. Dios, debido al clamor de un pueblo, debido a la oración persistente de una iglesia, debido a la oración persistente de un padre, de una madre, de una familia, debido a ese clamor de ese pueblo sencillo que se ha congregado en la humilde sala de una casa, debido a ese clamor, debido a ese gemido, debido a ese llanto, a esa súplica, nosotros veremos la mano de Dios operar en asuntos, en casos y en situaciones que humanamente son imposibles. Porque la oración revierte las imposibilidades. La Biblia dice y enseña que aunque Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, la Biblia enseña que sin embargo Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y por eso nosotros, en medio de las dificultades,
tenemos que entender que dichas dificultades son una oportunidad que nos está presentando Dios. Pedro fue llevado a la cárcel y aunque humanamente Pedro no tenía esperanza, la iglesia vio esa dificultad como una ocasión, como una oportunidad que tomaría Dios para él intervenir en el caso de Pedro, que era un caso humanamente imposible. Dice que cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, escuche, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Porque como que muchas veces no tenemos la comprensión de todas las cosas que entran en movimiento a nuestro favor cuando nosotros nos entregamos a Dios en oración. Muchas veces no tenemos la capacidad de percibir que el cielo se abre y el Eterno es propicio cuando nosotros nos entregamos. Cuando nosotros nos entregamos a esa dimensión de oración. Dios es propicio al clamor de su pueblo. Dios es propicio al clamor de sus hijos. Y aunque haya incertidumbre por todas partes, y aunque la gente esté llena de duda, y aunque las mentes estén llenas de dualidades y de preocupaciones, hay un pequeño remanente que se ha congregado la noche de hoy, que tiene la visión clara y que esté entendido que este año será un gran año para la iglesia en esta nación. Porque las crisis para Dios no son crisis. Las crisis para Dios son una oportunidad que Él toma para Él manifestar su gloria a favor de su pueblo. Entonces quiero que oiga que ya voy saliendo. Dice, he aquí un ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron solas. Posiblemente Pedro ya se daba por perdido. Pero no lo dé por perdido. Porque Dios lo puede liberar debido a la oración suya. Porque la oración suya rescata lo que humanamente no puede ser rescatado. La oración suya toca lo que humanamente no puede ser tocado. La oración suya quebranta lo que humanamente no puede ser quebrantado. La oración suya rompe lo que humanamente no puede ser roto. El caso de Pedro era un caso de cero esperanza, pero la iglesia se reunió a orar. La iglesia se reunió a interceder. La iglesia se reunió a clamar. ¿Y cuál era el clamor de esa iglesia? Señor, liberta a Pedro. Señor, rompe las cadenas de Pedro. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre, porque la oración toca lo que humanamente no se puede tocar. Dice que las cadenas, escucha esto que es poderoso, dice que las cadenas se le cayeron de las manos
Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias y envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que estaba soñando. Pedro pensaba que estaba experimentando algún tipo de visión sobrenatural. Pero lo cierto es que debido a la oración persistente de la iglesia, lo que estaba experimentando Pedro no era una visión sobrenatural. Lo que estaba experimentando Pedro era una realidad. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre, porque cuando nosotros entramos en esa dimensión de oración, señores, cuando nosotros nos entregamos en oración y nos rendimos en gemido, en llanto y en clamor, bendito sea el nombre de Jesús por siempre, entonces lo que humanamente es imposible se torna lo posible. Gloria al Señor para siempre. Usted no entiende y quizás yo no entiendo cuántos eventos en el universo de los espíritus entran en movimiento cuando nosotros entramos en el clamor. Por eso Jesús dijo, no podría yo orar ahora a mi Padre y se me entregarían 12 legiones de ángeles. Porque cuando oramos muchas veces no tenemos la comprensión de lo que se pone en movimiento cuando nosotros clamamos al Dios del cielo. Ángeles entran en movimiento cuando la iglesia ora. Fuerzas divinas entran en movimiento cuando la iglesia ora. Es imposible que usted se quede sin respuesta cuando usted sinceramente se ha entregado una vida de oración permanente. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, si usted está orando, si usted ha asumido la convocatoria del Eterno para estos días, yo quiero decirle a usted que su clamor no se quedará sin respuesta. Ese que está preso será liberado. Ese que está atado será liberado. Esos yugos que están sobre la vida de tu familia serán rotos. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia clamó por Pedro que estaba preso y las cadenas se cayeron. Se rompieron las cadenas. Las prisiones de Pedro fueron rotas. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. La Biblia dice que las puertas se abrieron solas. La Biblia dice que las cadenas se le cayeron de las manos. La Biblia dice que fue visitado por un ángel. La Biblia enseña en el capítulo que hemos tomado que en el lugar oscuro resplandeció una luz. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre, porque cuando la iglesia ora, acontecimientos sobrenaturales son manifestados. Cuando oramos, tenemos la certeza, tenemos la convicción, tenemos la seguridad de que en nuestro clamor Dios será manifestado y donde no había oportunidad Dios será propicio. Gloria al Señor, porque cuando intervenimos en la crisis a través de la oración, entonces donde no había esperanza, Dios abre esperanza. Y donde no había oportunidad, Dios abre oportunidad. Y donde había puerta cerrada, Dios establece puerta abierta. Gloria al Señor para siempre, porque el mismo que nos invita a orar es el mismo que dijo que iba a responder. Clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor. No es hora para entregarnos a la incertidumbre. No se entregue a la duda. No se entregue a la crisis. No ceda por la presión del presente tiempo. Gloria al Señor. Estamos
en ocasión y en oportunidad que Dios ha presentado delante de nosotros. Si nosotros oramos, la gloria de Dios irá delante de nosotros. Si nosotros oramos, veremos al suplidor supliendo. Si nosotros oramos, entonces Dios será propicio donde haya opresión. Si nosotros oramos, bendito sea Dios, porque Dios sí responde. Dios sí responde. Yo quiero recordarle que Dios sí responde. Y posiblemente usted ahora está en una situación donde posiblemente usted no pudo comprar nada, porque la gente salió a comprar, porque la gente perdió la razón, porque la gente dejó de pensar con la cabeza y comenzó a pensar con el estómago. Gloria al Señor. Pero ese mismo que se manifestó debido al clamor de la iglesia para liberar a Pedro, es el mismo que se moverá a tu favor debido al clamor de hombres y de mujeres que se han entregado en el secreto a una vida de oración. Gloria al Señor para siempre. Dios va a ser propicio en este año. Dios va a ser propicio en este mes. Dios va a ser propicio en esta semana. El Dios que alimentó a Israel debido a la oración del siervo, amado, es el mismo Dios que le va a alimentar a usted. El poderoso prometió estar con usted. El poderoso prometió no dejarle y no desampararle. El poderoso prometió suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Alabado sea Dios para siempre. Lo único que necesitamos hacer es gritar hacia arriba. Lo único que necesitamos hacer es clamar al Dios del cielo. Lo único que debemos hacer es levantar nuestras manos santas sin ira ni contienda. Lo único que debemos hacer es sumarnos en oración, sumarnos en intercesión, sumarnos en vigilia, sumarnos en ayuno, porque no todo está perdido. No está perdido, se puede recuperar, se puede recuperar. Alabado sea Dios para siempre. Aunque humanamente nosotros veamos que no hay esperanza, pero esperanza sí hay, porque hay una iglesia que está orando, porque hay una iglesia que está clamando. Y si hay una iglesia que está clamando, entonces Dios se tornará propicio y esta crisis Dios la tomará como una oportunidad para que nosotros podamos ver la gloria. Gloria al Señor, porque este año será glorioso. Este año será glorioso. Este año será glorioso para tu casa. Este año será glorioso para tu ministerio. Este año será glorioso para tu congregación. Veremos a Dios responder al clamor. Veremos a Dios intervenir. Veremos a Dios hacer milagros extraordinarios. Porque Dios sí responde. Escuche, escuche. Pedro pensaba que estaba bajo un éxtasis. Pedro pensaba que lo que estaba aconteciendo era un sueño. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que era una visión lo que veía, porque ya Pedro había perdido la esperanza. Ya Pedro había perdido la esperanza. Pedro dijo, es imposible que de esta yo salga. Pero yo quiero decirle a ese Pedro que me oye, yo quiero decirle a ese que dice que no hay esperanza, yo quiero decirle a ese que dice que ya todo está perdido, que Dios va a mostrar su gloria, que Dios va a abrir esa cárcel, que Dios te va a entregar la llave. Alabado sea Dios para siempre. Dios va a abrir la puerta para que usted camine bajo ocasión divina, para que usted camine bajo oportunidad gloriosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Pedro pensaba que estaba soñando. Escuche. El verso 10 dice,
habiendo pasado la primera y la segunda guardia, porque Dios hizo que Pedro se hiciese invisible. Era imposible humanamente, hablando humanamente, era imposible que Pedro pudiese escapar. Era imposible, estaba en la cárcel de máxima seguridad. Era imposible, humanamente hablando. Pero no hay nada imposible para Dios. Dios comienza a gobernar y se hace Señor de lo imposible. Usted sabe cuándo buscamos a Dios en oración. Porque Dios se hace Señor de todo cuando la iglesia clama a un Dios vivo. Dios se hace Señor arriba y Dios se hace Señor abajo cuando la iglesia se entrega a Dios en oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe cuándo Dios expresa su soberanía aún sobre la naturaleza. Cuando la iglesia se entrega a Dios en oración. Debido al clamor persistente, la Biblia dice que las puertas de la cárcel fueron abiertas. Ya Pedro se daba por perdido, ya Pedro se daba por muerto, pero no lo des por muerto, no lo des por perdido. Si oramos, Dios lo va a recuperar. Si oramos, Dios lo va a rescatar. Si oramos, Dios lo va a liberar. Si oramos, Dios lo va a sanar. Si oramos, Dios lo va a restaurar. Si oramos, Dios lo va a reconciliar. Porque Dios gobierna y se hace soberano sobre las circunstancias. Cuando nosotros nos entregamos a Dios en oración, entonces lo imposible se hace real. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Por eso yo creo y yo he sentido que este año será un año donde veremos la mano de Dios. La soberanía de Dios, Dios rige y Dios gobierna cuando la iglesia se entrega a Dios en oración. Bendito sea Dios por siempre. La gente ve esto que está aconteciendo superficialmente. La gente está viendo esto con los ojos naturales, pero nada es natural. Todas las crisis, amado, que podamos estar enfrentando son espirituales. Saludos al pastor Omar y a toda la iglesia Leche y Miel. Ninguna de tus batallas son naturales. La batalla de Pedro, por eso dice, escuche que es interesante y es poderoso, porque dice Hechos capítulo 12 verso 1 que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, y usted sabe qué significa Herodes. Herodes significa dragón rojo. Y cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted descubre quién es el dragón. Entonces, lo que realmente está aconteciendo es un movimiento de poderes. Son tinieblas que se están moviendo. Son tinieblas que están apresando gente. Son tinieblas que están moviendo vientos. Gloria al Señor. Pero si nosotros oramos, Dios señoreará sobre esta tierra. Dios señoreará sobre los aires de nuestra patria. Dios señoreará sobre este suelo bendito llamado Venezuela. Porque Dios señorea, Dios toma trono, Dios toma lugar, Dios toma preeminencia. Dios manifiesta su gloria cuando nos entregamos. Pedro pensaba que era imposible. Pedro pensaba que veía visión. Pedro dijo, no puedo creer que lo que se está manifestando sea una verdad, pero fue una verdad. Luz resplandeció en la cárcel porque hubo manifestación angelical. Dios puso ángeles en movimiento debido al clamor de un pueblo. Usted dirá, es imposible que pueda ocurrir. No lo dé por perdido, Dios lo va a rescatar. No lo dé por perdido, Dios va a abrir la puerta de esa cárcel. Usted va a ser visitado por un milagro. Usted va a ser visitado por una gloria sobrenatural. Usted va a ser visitado por el Jehová Jireh. Usted será visitado en su casa por el proveedor.
porque Dios va a colocar tu nombre en la mente de alguien. Gloria al Señor. No se dé por perdido, Dios le va a sostener. No se dé por derrotado, Dios le va a dar fuerzas. Porque cuando oramos, entonces Dios multiplica donde hay ceros. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta de hierro se abrió sola. Dios abrió la puerta porque el pueblo estaba orando. Dios abrió la puerta. La puerta de hierro se movió porque los cerrojos se abren cuando oramos. Las puertas se abren cuando oramos. Las dificultades se mueven y Dios señorea cuando oramos. Los milagros ocurren, los ciegos recobran la vista cuando oramos, los paralíticos caminan cuando oramos. El poder de la enfermedad incurable es roto cuando oramos. Cuando oramos, los enfermos se sanan. Cuando oramos, los cautivos son libres. Cuando oramos, las naciones ven la gloria del Dios de Israel. Cuando oramos, las familias se tornan a Dios. Cuando oramos, los corazones de piedra se convierten en corazones de carne. Cuando oramos, los hombres más duros son quebrantados por el poder de Dios. Cuando oramos hay un cambio de aire. Cuando oramos hay un cambio de atmósfera. Cuando oramos los demonios no pueden resistir la gloria del Dios del cielo. Cuando oramos los que están en yugo son libres. Cuando oramos Dios abre camino donde no hay camino, porque Él es el que abre camino en el desierto y río en la soledad. Cuando oramos, amado, las trabas se destraban. Los demonios sueltan, se van los demonios cuando oramos. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso este año yo estoy listo para ver la gloria de Dios. Este año veremos a Dios traer a la iglesia a gente que jamás pensaríamos que estarían en la iglesia. Alabado sea Dios, porque esta crisis Dios la va a tomar para tocar gente. Esta crisis Dios la va a tomar para convertir gente. Esta crisis Dios la va a tomar para libertar gente. Esta crisis Dios la va a tomar para que los hijos regresen a Dios. Esta crisis Dios la va a tomar para que la familia se vuelva a Dios. Esta crisis Dios la va a tomar para que muchos busquen al Dios de Israel. Alabado sea Dios para siempre. Dios tomará esta crisis para lucirse. Dios tomará esta crisis para que un pueblo sepa que Dios sigue estando sentado en su trono y que Él rige y ejerce su gobierno desde la plataforma de un pueblo que está rendido en el secreto, que está clamando al Dios del cielo en el secreto. Gloria al Señor, porque cuando oramos, Dios sí responde. Dios sí responde cuando oramos. Dios sí responde cuando oramos. Dios sí suple cuando oramos. Dios sí suple cuando gemimos en su presencia. Dios sí suple cuando estamos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Alabado sea Dios. La gente se está preguntando qué va a ocurrir. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a meter tremenda gloria. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a meter tremenda manifestación divina. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está escondida, hay gente que está tendida en un cuarto en ayuno. ¿Sabes por qué Dios va a actuar? Porque hay un pueblo que ora, porque hay un pueblo que intercede, porque el gobierno de Dios rige desde el cuarto oscuro en el cual muchos hombres y mujeres se han escondido en él. Dios sí responde. Pedro pensaba que veía visión. Escucha. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Lo envió porque el pueblo estaba orando.
y me ha librado de la mano de dragón rojo, porque Herodes es un sistema, porque Herodes es un sistema. Herodes significa dragón rojo. Seremos librados si oramos. Seremos librados si buscamos a Dios. Seremos librados si clamamos al Dios de Israel. Seremos librados. Seremos librados. Dice, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es que nadie esperaba que Pedro pudiese ser liberado. Todos lo dieron por perdido, menos un remanente que se había reunido en la humilde sala de alguna casa para buscar a Dios en oración, para que Dios pudiese ser propicio y Pedro pudiese ver la gloria del Dios de Israel. No lo dé por perdido. Si oramos, si nos unimos en oración, si nos unimos en clamor, entonces Dios dará la liberación. Porque cuando oramos, por eso alguien dijo que la oración de la noche es la llave del día. Y cuando oramos de noche, en el día caminamos en victoria siempre. Dice que dice Pedro, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando, porque ese es el secreto de la victoria de la iglesia en tiempos de crisis. Históricamente ha sido la oración. La oración ha sido históricamente el medio que Dios ha utilizado para él ser propicio. En medio de la crisis, cuando oramos, Dios es propicio. Dios no le va a abandonar si usted está orando. Dios no le va a dejar. Dios no le va a dejar morir. Dios no le va a abandonar. Él irá delante de usted. Él va a mostrar su gloria, porque este año será un año de muchísima gloria. Alabado sea Dios para siempre. ¿Está listo para ver la gloria de Dios este año? Sé que este es un mensaje contra lógica y contra sentido y contra razonamientos humanos. Alabado sea Dios para siempre. Pero cuando nos tornamos a Dios en oración, mi hermano, Dios es propicio al clamor de un pueblo. Dios es propicio. Dice que llegaron a la casa de una María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Escuche, mi amado, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta. Imagínense que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Porque el caso de Pedro era tan profundo. El caso de Pedro era tan crítico que ni la misma gente que estaba esperando, que estaba orando, estaban esperando que Dios pudiese hacer específicamente algo en ese caso. Pero específicamente en ese caso, específicamente en ese caso que tú has dado por perdido, Dios va a responder. Dios va a responder en ese caso. Donde la sociedad dijo que no, Dios va a responder. Donde los hombres dijeron que no, Dios va a responder. Donde la familia dijo que no, Dios va a responder. Donde padre y madre han dicho que no, allí Dios va a responder. Donde los médicos dijeron no, allí Dios va a responder. Donde a usted le dijeron que no,
allí Dios va a responder. Dios va a ser propicio. Dios va a alterar las circunstancias. Dios va a traer respuesta al conflicto del presente tiempo que le ha turbado y que le ha mantenido en una posición de incertidumbre. Dios va a romper la cadena. Alabado sea Dios para siempre. Dios va a intervenir en la cárcel profunda de ese hijo. Dios va a intervenir en la cárcel profunda de ese pariente que no tiene esperanza. Dios va a intervenir en la cárcel profunda de ese Pedro. Gloria al Señor para siempre. Dios va a meter sus manos en el fango y en la basura. Alabado sea Dios, porque cuando la iglesia ora, Dios toma la basura y de la basura Él levanta vasos de honra para la gloria de su nombre. Cuando la iglesia ora, todo se convierte al Dios de Israel. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Dios va a mostrar su gloria. Cuando la muchacha dijo, Pedro está afuera tocando la puerta, es que ese que estuvo preso va a ir a tocar tu puerta. Ese que usted jamás pensó que iba a regresar, va a regresar y va a tocar tu puerta. Ese hijo va a tocar la puerta. Esa hija va a retornar. Ellos dijeron, cuando la muchacha dio la buena nueva de que Pedro estaba tocando la puerta, era algo increíble. Ellos no podían creerlo. Ellos no podían creerlo. Ellos estaban orando, pero ellos no podían creerlo. Pero Dios va a mostrar su gloria. Y aunque usted de aquel lado esté diciendo que no, yo quiero decirte que Dios va a mostrar su gloria. 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 Los demonios dicen que no, pero Dios va a mostrar su gloria. Los brujos dicen que no, pero Dios va a mostrar su gloria. Alguien está diciendo es imposible, pero va a haber su gloria, porque Dios va a hacer algo muy fuerte este año. Dios va a hacer algo poderoso este año. Este es el año de la liberación de la familia. Este es el año de la liberación de muchos. Este es el año donde los muros que han estado caídos, que fueron quemados por el fuego y derribados, este es el año de la restauración de los muros. Este es el año de la restauración de la casa. Este es el año de la restauración del altar familiar. Este es el año de la restauración de ese hijo que está arrastrado en las drogas. Este es el año de la liberación de ese marido que es un alcohólico empedernido. Este es el año de Dios para mucha gente. Ellos dijeron, cuando escucharon la buena noticia, dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Estamos en el libro de los Hechos capítulo 12. Mas Pedro persistía en llamar, porque ellos todavía no salían del asombro. Porque es que lo que Dios va a hacer este año será extravagante. Lo que Dios va a hacer este año va a ser extravagante. Usted debería de escribir allí, lo que Dios va a hacer este año es extravagante. Dios va a hacer algo que está fuera de toda lógica y de toda razón humana. Lo voy a repetir, Dios va a hacer algo que está fuera de toda lógica y de razón humana. Aunque los cálculos tuyos no den para el milagro, Dios va a manifestar su gloria. Dios va a manifestar su gloria. La gente está sacando calculadoras porque la gente ve a $1 a 600 bolívares. Pero el Dios de gloria es el Dios que multiplica donde no hay nada.
Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Él es el que multiplica las fuerzas, porque los que han perdido las fuerzas este año serán levantados. Los que cayeron este año serán levantados. Los que perdieron las fuerzas y los que no han podido levantar los brazos este año serán levantados. Alabado sea Dios, porque hay un hombre que está orando. No ignore el poder que se despliega cuando usted clama al Dios del cielo. Alabado sea Dios. Estamos preparados. Este año será glorioso y que nadie te diga lo contrario. Este año será glorioso y que la crisis no te diga lo contrario. Este año veremos la gloria de Dios y que las situaciones que puedan estarse manifestando no te digan lo contrario. Dios me dio un lema para este año y el lema de este año es que este año es el año de la restauración de muchos. Este es el año de la restauración de muchos. Este es el año donde Dios va a reparar lo que más nadie ha podido reparar. Dios lo va a arreglar. Dios lo va a reparar. Dios lo va a arreglar. Dios lo va a reparar. Usted va a ver la gloria de Dios. Escuche, esto es una palabra profética la que estoy hablando esta noche. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver acontecimientos que le van a dejar con la boca abierta. Porque lo que Dios va a hacer será algo extravagante. Pedro persistía en llamar. Estamos en Hechos capítulo 12. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron con la boca abierta. Porque Dios siempre nos sorprende y Dios nos va a sorprender. Usted dice amén. Dios nos va a sorprender. Este año Dios estará con nosotros. Este año Dios nos va a acompañar. Este año Dios nos va a tomar de la mano. Este año Dios nos va a llevar a puerto seguro. Este es el año de Dios para la vida suya. Yo no le estoy diciendo que no van a haber crisis. Yo no le estoy diciendo que no van a haber presiones. Yo no le estoy diciendo que no van a haber dificultades. Yo lo que le estoy diciendo es que a pesar de las dificultades, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. A pesar de las presiones que puedan haber, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que todo va a estar bien, porque posiblemente hay muchas cosas que no van a estar bien. Yo lo que le estoy diciendo es que a pesar de eso, a pesar de lo malo que se pueda manifestar, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no le estoy diciendo que no va a tener luchas. Yo no le estoy diciendo que no va a tener pruebas. Yo no le estoy diciendo que no van a venir días difíciles. Yo no le estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que a pesar de eso, nosotros este año veremos la gloria del Dios de Israel. Dios va a estar de nuestro lado. Dios va a estar de nuestro lado. Dios va a estar de tu lado. Les bendigo a todos en esta noche. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Si usted se ha detenido, entienda y oiga. Si usted se ha detenido, no es una casualidad que usted se haya detenido. La pastora Rina, que es mi esposa, y yo sabemos que cuando Dios nos conecta con alguien,
es porque ese alguien con el cual Dios nos conecta está preparado para ver la gloria de Dios. Y si usted se detuvo, es porque Dios ha determinado manifestar su gloria. Yo quiero decirte que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Este año, desde el primer día hasta el último día de este año, no faltará un año en el cual usted no vea la gloria de Dios en su vida. Dios hará algo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Yo estoy listo para mi milagro. Yo estoy listo para mi milagro. Este es el año de la respuesta. No le estoy diciendo que no van a haber problemas, pero en medio de los problemas veremos la respuesta de Dios. Y sé que esta palabra es la respuesta para la vida de alguien que estuvo dando y estuvo diciendo: Señor, dame una respuesta. Yo creo que tú escribas allí: yo soy esa persona. Yo estoy listo para lo que Dios va a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por todos ustedes. Que el Señor les bendiga a todos. Esta noche estaremos comenzando con un reloj de intercesión de 12 de la noche a 6 de la mañana. Tendremos un grupo de ministros, de pastores y de siervos orando, porque creemos que Dios va a responder. Dios va a intervenir. Así que damos gracias a Dios. Bendiciones a todos. Pastor Omar, bendiciones. Pastora Rina, bendiciones. Pastor Richard, bendiciones. Todos los que pudieron estar allí. Isabel León, bendiciones. Miguel y Jenny, bendiciones. Vamos saliendo por esta noche. Ya nos vamos retirando. Usted sabe que nosotros cuando hacemos esto no nos gusta tener a mucho tiempo a la gente delante de la pantalla. Pero sabemos que cuando lo hacemos es porque Dios ha determinado hacer algo. Nos seguimos viendo en oración. Estemos orando. Paz del Eterno. Gracias por haber estado allí. Amén, pastora Ramaris. Pastora amiga, le bendigo en el nombre de Jesús. Saludos a la Grey. Hasta luego, gente.